Porque las aerolíneas de Estados Unidos advierten que la expansión de la red 5G podría causar caos en los vuelos del país. A través de su representante Airlines for America, pidieron al gobierno suspender la implantación de esta tecnología alrededor de las terminales aéreas de ese país. Por esto, por el tipo de bandas de frecuencia que se utiliza esta tecnología, que entraría en conflicto con la de los sistemas de seguridad de las aeronaves y que tendrían consecuencias catastróficas según ellos. También, según las compañías, los sistemas actuales de los aviones quedarían inutilizables. Los radioaltímetros que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar, serían estos los más afectados. Para ello, entonces, quiero saludar en ese momento a nuestro segundo invitado. Él es Ricardo Del Piano, analista de transporte aéreo, también cientista político e historiador, director de contenido de aeronaves.com. Gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24, Ricardo. Entonces, le pregunto qué pasa con esta red 5G y por qué causa tanta preocupación en Estados Unidos. Europa no ha causado tales problemas y el despliegue de esas redes en esa banda ha transcurrido sin complicaciones. Le pregunto entonces, ¿qué diferencia hay al despliegue en Europa del que hay en Estados Unidos? Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. El principal problema que existe en Estados Unidos, y es lo que se está manifestando, es la intensidad con la cual están las antenas transmisoras, principalmente ubicados en la cercanía de los aeropuertos, lo que estaría poniendo en riesgo o en un posible riesgo el tema de la seguridad aérea, sobre todo en fases críticas, como es una aproximación del tipo en base a la performance, que es RNP, o del tipo ILS, que son sobre todo en Estados Unidos, que se ocupa en muchos aeropuertos, y especialmente en aeropuertos con condiciones de meteorología adversa, donde se utilizan estos equipos que son fundamentales para garantizar la seguridad y un aterrizaje seguro. Es por eso que la preocupación causa bastante, principalmente es la intensidad de las transmisiones inalámbricas de las antenas 5G. Ahora, Ricardo, en el caso de Estados Unidos, ¿qué se está haciendo al respecto para que no afecte entonces la seguridad de los aviones? Lo que ha hecho Estados Unidos es un acuerdo entre las empresas de telecomunicaciones AT&T y Verizon con el gobierno y las líneas aéreas, un compromiso en el cual se va a reducir por un periodo de 6 meses la intensidad de las antenas en un radio de 2 millas alrededor de un aeropuerto. No está especificado exactamente qué área específica del aeropuerto se van a reducir esas antenas, por eso existe también una incertidumbre al respecto y eso es lo que genera, pero son 6 meses. Las empresas hablan de un acuerdo voluntario, pero además esto fue un acuerdo tripartito. Ahora, la interrogante es qué va a pasar en estos periodos, por el cual se va a investigar el efecto de las transmisiones 5G en la cercanía de los aeropuertos y qué va a pasar después de estos 6 meses, cuando la intensidad, el nivel de intensidad de las transmisiones sea muy cercano al que utiliza los radioaltímetros del equipo de las aeronaves. Es ahí la incertidumbre. Y precisamente lo que preocupa a la industria aérea no es lo que pase ahora, sino lo que va a pasar más adelante. Es por eso que algunas líneas aéreas han sugerido suspender o postergar la entrada del 5G. Ahora, Ricardo, también hay acusaciones de lado y lado, ¿no? Porque AT&T y Verizon atribuyeron gran parte de la culpa a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pero ¿quién realmente tendría la razón en este conflicto, pues, en estas acusaciones, mejor dicho? Bueno, sin duda esto sin duda es un nuevo desafío para la industria aérea y hay que hacer un mea culpa. La industria aérea tiene que ser capaz de hacer un mea culpa, porque estas decisiones no se toman de imprevisto. Cuando uno establece, instaura nueva tecnología, así como uno planifica. Entonces, que la industria aérea, que la autoridad, la Administración Federal de Aviación, la FAA, no haya puesto la advertencia años antes, sobre todo de esta entrada en vigencia, y haya informado a la industria aérea de las posibles consecuencias que esto podría traer, demuestra que hay una reacción tardía al respecto y se está trabajando sobre la marcha. Obviamente que para la industria de la aviación esto no es favorable, sobre todo después de 2 años de afecciones significativas en términos con la pandemia. Hoy tenemos el efecto Omicron que ha afectado muchas cancelaciones, la meteorología, y además se pone en práctica el 5G en un periodo de invierno en el hemisferio norte, donde sabemos que las cancelaciones de vuelos son habituales por meteorología adversa, y precisamente en meteorología adversa es cuando los equipos como un aterrizaje por instrumentos, un ILS o RNP, son los más utilizados, precisamente por la menor visibilidad que hay en los aeropuertos. Por eso es fundamental para la industria aérea esto no llega en un buen momento y la coloca en una posición muy desfavorable en momento de anticipar crisis. Y eso yo creo que es la gran lección
o el gran desafío que tiene la industria. Bueno, ¿cómo solucionamos este inconveniente? Ricardo, ¿cómo esto afectaría el tráfico aéreo teniendo en cuenta que muchos aeropuertos estarían afectados? Ya pues hemos escuchado también noticias de que en Estados Unidos varias aerolíneas han desviado sus vuelos en aeropuertos donde esta red no esté tan cercana a la pista de aterrizaje. Sí, exactamente. ¿Cómo afecta el tráfico aéreo? Yo creo que podría, a ver, se espera que hayan unas ciertas cancelaciones. Delta ayer emitió un comunicado donde reconoce precisamente que van a haber cancelaciones de vuelo, o que podría, por el tema del 5G, porque aquí hay que recordar, aquí se está combinando varios factores. Una, está el tema del 5G, otro está el invierno en el hemisferio norte, otro está las consecuencias que está teniendo Omicron en las cancelaciones de vuelo, bueno, precisamente con los contagios de las tripulaciones. Entonces se ha generado una cadena de sucesos que desemboca en un Sí. mismo hecho, y eso está provocando que generen posibles cancelaciones, y eso, lamentablemente los viajeros, los usuarios, tienen poco margen de acción. Básicamente lo único que hay que estar atento a las informaciones de la compañía y a las alternativas que esta brindan y a la información que se va publicando día a día o las actualizaciones que reciban los viajeros. Precisamente es el escaso margen que tienen de acción y básicamente eso. Afortunadamente los vuelos afectados por temas exclusivamente del 5G han sido Sí. muy pocos. Fueron 240 el primer día de lanzamiento. Precisamente yo estuve en varios aeropuertos de Estados Unidos el día miércoles volando, no tuve ninguna afección y en general lo que pude apreciar es que las condiciones estaban más en una situación normal. Ahora sería distinto si hubiera tocado un aeropuerto con nieve, tormenta, meteorología adversa, quizás el asunto puede ser Sí. distinto. Pero todo es bastante incierto, pero justamente pero hasta el momento se ha manejado relativamente bien. Ricardo, rápidamente para ya finalizar nuestra conversación, ¿cuál es una posible solución? Y le pregunto si nosotros como usuarios, como viajeros, deberíamos preocuparnos por esto. La industria aérea, la principal preocupación de la industria aérea es la seguridad, y en ese sentido las líneas aéreas como los fabricantes, los proveedores van a trabajar rápidamente en buscar una solución a este tema, precisamente porque una aviación con equipos que no funcionen o que sean afectados no es sostenible. Entonces es fundamental que la industria aérea va a trabajar en conjunto y probablemente acelere la marcha o respecto cómo la tecnología cómo incorporar la tecnología G o comprobar que los equipos que actualmente están en las aeronaves no van a ser afectados. Entonces, se viene un periodo de estudio, quizás probablemente se acelere, pero hay que dar la tranquilidad que la industria aérea funciona en base a la seguridad, y en ese sentido las compañías aéreas como los proveedores y la autoridad aeronáutica van a trabajar a favor de ellos. ¿Van a trabajar sobre la marcha? Totalmente de acuerdo, van a trabajar muy encima por la presión que van a tener, pero hasta el momento este margen de 6 meses debiera dar un espacio para trabajar en conjunto, para avanzar superar este desafío que no fue atendido en Sí. su minuto. Ricardo, gracias por su tiempo, por estar conversando sobre lo que ocurre en Estados Unidos con esta red 5G y el conflicto que podría tener entonces con la aviación estadounidense. Ricardo, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América.